Hemos repetido casi cada predicador y hasta la saciedad que había un problema en las iglesias de estos Gálatas, que consistía en que Pablo había predicado el Evangelio verdadero, había hablado de la gracia única y suficiente de Jesús para nuestra salvación, y luego después habían venido otra serie de personas a enmendar la plana y a decir que sí, que lo de Jesús estaba muy bien, pero que además tenían que cumplir la ley de Moisés. Y como magistral y clarividentemente ejemplificó Ken en la última predicación de aquí, si el café que dan gratis en McDonald's los lunes te lo cobran a 2 euros, no es gratis. No, es gratis, pero vale 2 euros. Entonces no es gratis. No, sí es gratis, pero vale 2 euros. Pues entonces no es gratis. Lo mismo les estaba diciendo Pablo. Si la salvación es gratis, no requiere nada. Y si lo requiere, no es gratis. Entonces vamos a leer el pasaje que nos toca, que es el capítulo 5 de Gálatas, a partir del verso 13 y hasta el 25. Que dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como un pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta aquí la palabra de Dios. Este pasaje empieza en el versículo 13 con una idea muy sencilla. La idea es: utiliza bien tu libertad. Si te fijas, el pasaje empieza diciendo porque, lo cual es un nexo de unión a lo que ha venido explicando hasta entonces. Dice, porque vosotros, hermanos, y lo de hermanos es importante, se está refiriendo a un grupo de personas que es creyente. Se está refiriendo a un grupo de personas a los que Pablo sí considera cristianos. Sí considera que han aceptado el sacrificio de Jesús de verdad y sí que han nacido de una manera espiritual. Y es a los que está hablando. Le está diciendo, porque vosotros, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Solo que no uséis esta libertad para hacer lo que os dé la gana. Utilizadla bien. El legalismo farisaico, que al final viene a ser el mismo tanto cuando Jesús estaba vivo como después, aunque mutado, en los ataques que estaba sufriendo la Iglesia, al final tenía como resultado, en su mala interpretación de la ley, que te convertía en un esclavo. Un esclavo por muchas razones. Al final, si eres tú y es tu propio mérito el que tiene que lograr que tu vida sea capaz de aplacar la ira de Dios y que tus actos tienen que ser tan buenos que logren cambiar esa ira en un amor que te haga aceptado, la vida se convierte en una cosa muy dura y muy difícil de vivir. Porque no podemos. Porque eso es muy difícil de hacer. El listón de la ley está demasiado alto como para poder saltarlo. De hecho, una de las acusaciones que Jesús hacía a los fariseos era que en realidad estaban cogiendo ese listón y bajándolo hasta el lugar en el que ellos se sentían cómodos para saltar. Y él les decía, no, esto no es una cosa que tú puedas cumplir sin que tu corazón esté ahí. Esto es una cuestión de tu corazón. Y la intención es tanto como la acción, lo cual les destrozaba. Y nos destroza a cualquiera.
Ya no es solo lo que hago externamente, que a lo mejor soy capaz de cuidarlo, es lo que sucede dentro de mí. ¿Y quién está limpio por dentro? ¿Quién no tiene el corazón lleno de cosas chungas, malas, de malos deseos? Puede que no los digas, pero si alguien te viera tu cabeza por dentro, ¿qué diría? ¿O qué pensaría? Por un lado es una agonía en ese sentido y por el otro es una frustración constante y una sensación de indignidad delante de Dios y de nunca, jamás voy a poder estar contigo, por lo cual tu vida se llena de miedo. Eso es esclavitud. Y eso es la esclavitud a la que te conduce la ley. Es en ese sentido que decimos que Jesucristo es un liberador para nosotros, que Jesucristo es nuestro liberador, porque nos ha librado de esa esclavitud, de la esclavitud de esa ley que en realidad nos condena. Porque Jesucristo dijo, hay una ira de Dios que se revela contra toda impiedad, que se revela contra el pecado y que exige, por justicia, castigo. Pero en lugar de daros ese castigo a vosotros, el castigo me lo voy a llevar yo. Y Jesús fue a la cruz y aplacó la ira de Dios contra el pecado sobre sí mismo, sobre él. Con lo cual tú ya no tienes que temer a la ira de Dios, porque la ira de Dios ha sido aplacada en la cruz de Jesucristo. Y de la misma manera Él resucitó, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Y de la misma manera que Él resucitó, te ha dicho que tú también has resucitado a una vida nueva. Jesús ha ganado para ti el amor de Dios. Jesús ha ganado para ti la complacencia de Dios. Jesús te ha convertido en un hijo. Hijo. Yo hasta que no fui padre no entendí lo que es que Dios te llame hijo. Hijo es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Mi hijo puede hacer 1000 cosas, puede hacer todo lo que quiera, puede ser lo peor, pero nunca, jamás va a dejar de ser mi hijo, porque lo es. Nos ha puesto en una posición de privilegio y en un acceso directo y libre delante de Dios, de tal manera que tú sí que puedes acceder ahora a la presencia de un Dios santo, una presencia en la cual, sin lugar a dudas, habrías sido destruido antes por la santidad y la justicia de Dios. Jesús nos ha liberado de la culpa de la ley. Jesús nos ha hecho ley, se ha hecho ley por nosotros, ha cumplido lo que nosotros no podíamos y nos ha liberado. Ya que eres libre, ya que realmente tú eres libre, tienes la oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente, porque antes no podías. El problema del legalismo, de este legalismo farisaico del que venimos hablando, no es la propia ley. La propia ley no es el problema en sí, es la interpretación que ellos estaban dando de la ley. Pero la ley en sí no es un problema, la ley no es mala. Si me acompañáis a unas palabras del mismo apóstol Pablo, en la carta que escribe a los romanos, si tenéis una cuerdecilla de esas que vienen en la Biblia, dejadla por ahí, porque volveremos a algún pasaje de Romanos. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 12, que dice así: así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, la ley al final lo que viene a ser es un reflejo del carácter de Dios. Y en ese sentido la ley es buena y perfecta. Diría más, incluso deseable. Ojalá la ley se cumpliera en todo el mundo. Entonces, el problema no es la ley, el problema soy yo, que no soy capaz de cumplir esa ley. Pero si he sido librado, si he sido liberado de la culpa de esa ley, si realmente a mí ya no me condena, ¿no debería cambiar también mi actitud hacia esta ley? Voy a leeros una cita de un escritor que se llama Packer, bueno, se llama J.I. Packer, ¿vale? Pero es Packer. Que tiene un libro que se llama Caminando en sintonía con el Espíritu. Un libro que he descubierto preparando esta predicación y que reconozco que inspira absolutamente esta predicación y que, una pasada, recomiendo que leas, que compres y que leas. Dice así, respecto de este tema de la ley: no tengo que cumplirla para ganar la salvación.
Soy un hijo de Dios que se regocija en el regalo de la misma que ya es suyo. Paso de una reacción alérgica, negativa a la ley de Dios, a un deseo profundo y sostenido de conocer a Dios, acercarme a Él, buscarle, encontrarle, servirle y agradarle. La ley ya no es el acicate que me condena. La ley es el reflejo del Dios que me ha salvado. Y como es el reflejo de Dios que me ha salvado, es algo que empiezo a amar. Y es algo que quiero vivir. Es algo que quiero realmente para mí. Decía Jesús, en un momento en el que los fariseos le intentaban acorralar en una de tantas y le preguntaban ¿cuál es el mandamiento más importante? Para que él dijera algo y decir, bueno, pues vamos a atacarle por este lado o por el otro. En una pregunta que realmente es muy complicada, Jesús no dudó ni un segundo. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero antes de parar dijo, y hay otro, que es semejante a este. Semejante significa igual en categoría e incluso dependiente de ese otro. Y es amarás al prójimo como a ti mismo, haciéndolo indivisible e inseparable. Leíamos al principio de la carta de los Gálatas que Pablo decía que él había recibido el Evangelio directamente del mismo Jesucristo. Y encaja, porque la verdad es que el versículo 14 es palabras exactas de Jesucristo. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el resumen perfecto de la ley, si la explicación perfecta de la ley es el amor, lo que el apóstol Pablo está diciendo es utiliza tu libertad para ponerte a amar. El amor para nosotros es un sentimiento, es un sentimiento emocional, es algo afectivo. Así es como tendemos a describir en nuestra cultura lo que es el amor. Pero el amor en realidad es una acción. El amor en realidad es una decisión, es hacer algo. El amor es darte. El amor es entregarte por otro. Jesucristo dijo que Él no había venido a abolir la ley, había venido a cumplirla. Y cuando Él dijo que venía a cumplirla, hablaba de un cumplimiento mucho más allá de cumplir cada uno de los preceptos de la ley. Había venido a explicarla, a personificarla, a ejemplificarla, a decirnos de esto se trata, cumplir la ley santa de Dios, de lo que yo estoy haciendo. Y nos dejó un ejemplo muy práctico, una traducción que todos podemos entender porque era de una persona exactamente igual que nosotros, 100% hombre, a la vez que 100% Dios. Y nos dejó el ejemplo de lo que había que hacer. Y al final, si ese ejemplo tiene un resumen, es sin lugar a dudas la entrega, el dar. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros. Y por tanto a lo que nos llama, a sus seguidores, es a entregarnos a nosotros mismos. Es por eso que Pablo les dice, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solos que no uséis esa libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entregaros a los demás de la misma manera que lo hizo Jesucristo. Entregaros al amor. Esto es un contraste brutal con el versículo 15, que dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. La imagen es una pelea de perros, una desagradable pelea de perros, en la que los bocados van y vienen, en la que se comen, se muerden, fieras precipitándose, unas sobre otras con violencia. Y termina con una cosa que leía a un comentarista que ponía un ejemplo que me gustaba, era como que dos serpientes se estuviesen devorando una a la otra mutuamente por la cola, hasta el punto de llegar a desaparecer. Era como, ¿vais a utilizar vuestra libertad en esto o vais a utilizar vuestra libertad en amaros? Dice el versículo 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si tuviera que poner un título a esta predicación, si tuviera que dar una idea central a esta predicación, si tuviera que dar algo a esta predicación, la respuesta sin duda sería andar por el Espíritu, andad por el Espíritu. Lo que Pablo les está recomendando es andad por el Espíritu y así no vais a cumplir los deseos propios de la carne. El versículo 17 nos habla de un conflicto entre nuestra carne y nuestro espíritu.
Son antagónicos, son contrarios. Hay uno tirando en una dirección y otro tirando en la dirección opuesta. Y la verdad es que es una lucha agónica y un conflicto perpetuo para nosotros mientras estemos vivos. Si tú intentas agradar a la naturaleza espiritual que ha nacido en ti por la obra de Jesús y que el Espíritu ha pasado a vivir dentro de ti, prepárate para tener que luchar contra la carne, que aún queda y que quedará hasta que la obra sea completada. Vas a tener que pelear. Tienes una carne poderosísima que tira en dirección contraria al Espíritu y prepárate para el conflicto. Pero de la misma manera, si tú decides abandonarte, si tú decides hacer lo que te brote, lo que te nazca, si tú decides dar rienda suelta a tu carne, tampoco vas a ser feliz. Y démosle gracias a Dios de que no seas feliz, porque al final esa disciplina correctiva que Dios está poniendo en tu vida es una señal de que te ama demasiado, de que te quiere demasiado como para dejarte equivocarte una y otra vez sin que eso te afecte, sin que eso provoque nada en tu vida. Entonces nos encontramos con que en nuestra vida hay un conflicto y que es un conflicto que va a durar todo el tiempo que dure nuestra vida. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, es decir, si realmente habéis nacido del Espíritu, si realmente hay vida espiritual dentro de vosotros, vosotros ya no estáis bajo la ley. ¿Y qué significa esto de estar bajo la ley? Estar bajo la ley nos habla de la derrota que suponía, nos recuerda la derrota que suponía estar bajo la ley. Nos habla de la esclavitud que suponía estar bajo la ley, pero sobre todo nos habla de la impotencia que suponía estar bajo la ley. Porque no era una cuestión era una cuestión de no querer hacerlo, pero también era una imposibilidad de poder hacerlo. Tú no podías hacerlo. Y Pablo lo que está diciendo es, ya no eres así, ¿eh? Si has nacido de verdad del Espíritu, si eres guiado por el Espíritu, si andas por el Espíritu, ahora sí que hay una capacidad dentro de ti que te permite ser diferente a lo que eras antes. El versículo 19, 20 y 21 habla de las obras de la carne, del resultado natural de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, palpables, todos las pueden ver, son manifiestas, dice en otras versiones, las conocéis bien. Dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Dice una serie de cosas. ¿Habéis escuchado el dicho, no voy a dejar que los árboles me impidan ver el bosque? Pues voy a hacer de él una realidad hoy aquí. Podríamos hablar de cada una de ellas, podríamos hablar de ejemplos concretos y seguro que nos sentiríamos identificados con un porcentaje muy alto de ellas, en un porcentaje muy alto de su significado. Pero por el tiempo perderíamos el sentido que quiero reflejar y que el pasaje tiene, en el que al final lo que viene a decir es el resultado natural de la carne son este tipo de cosas. Solo por citar, está haciendo 4 grupos, ¿vale? El primero de los grupos, en el que menciona la inmoralidad, la impureza y la sensualidad, está hablando del sexo. Está hablando del sexo malentendido, del sexo ajeno a la voluntad de Dios. No el sexo como lo que es, el regalo de Dios para la pareja, sino de una mala interpretación del sexo que al final nos acaba haciendo daño. Y está diciendo, ese es el resultado de la carne, de dar rienda suelta a tus pasiones y deseos. Llevar mal eso. El segundo grupo es la idolatría y la hechicería. Y al final de lo que está hablando es de idolatría. De poner algo que está ocupando el lugar de Dios. Quitarle del trono que realmente le corresponde a Él y colocar en su lugar otra cosa. Eso es a lo que se refieren esas 2 palabras. Después tiene una parte muy, muy grande, como 9 palabras, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, que son dedicadas al conflicto. Realmente en nuestro mundo hay guerra, es así. En nuestro mundo no hay paz, en nuestro mundo hay discusiones continuas, problemas de unos con otros, y eso es el fruto de vuestra carne, el fruto de dar rienda suelta a esas pasiones que vosotros tenéis ahí dentro, eso es. Y son palabras que describen la degradación de las personas en ese sentido.
Y el último que menciona es las borracheras y las orgías. Orgía en nuestro contexto cultural es sexual, tiene una connotación sexual, pero orgía en realidad es una fiesta desenfrenada. Y de lo que está hablando es de borracheras y de fiestas desenfrenadas, en las que uno acaba perdiendo el norte y no sabiendo ya ni lo que es bueno ni lo que es malo y se entrega a la pasión como si fuera un animal. A eso es a lo que se está refiriendo. Eso es lo que la carne produce en nosotros. Y en contraposición, a partir del versículo 22, que empieza con un más, que empieza con un pero el fruto del Espíritu. O sea, si lo que la carne produce es eso, lo que el Espíritu produce es esto otro. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Si sentía no poder meterme en las otras, siento todavía más no poder meterme en estas, porque hay algunas que son alucinantes. Si te atreves y quieres, la que se llama benignidad, te lo recomiendo, porque yo no tenía ni idea de qué significaba la palabra benignidad. Te lo recomiendo, y te recomiendo que veas cuando la Biblia dice que Dios es benigno, a qué se está refiriendo. El sentido es exactamente el mismo. Si los frutos naturales de la carne son esas obras de las que hemos hablado, los frutos naturales del Espíritu son este otro tipo de obras, frutos. Las plantas no se preocupan en dar fruto, las plantas dan fruto. Si las condiciones ambientales, si las condiciones en las que crece la planta, si las condiciones genéticas de la planta son las normales y las adecuadas, la planta da fruto. Es algo natural y espontáneo. Lo llama fruto del Espíritu, y en ese sentido es igual. Es algo que el Espíritu genera, no que nosotros podamos generar por nosotros mismos. Es algo suyo, propio, y es algo que sin lugar a dudas el Espíritu genera. Y son cosas tan alucinantes, son cosas tan bonitas y son cosas tan contrarias como las que vienen aquí expresadas. Decíamos antes que Jesucristo era la personificación de la ley, que Jesucristo era la personificación del amor. Jesús además era la personificación de los frutos del Espíritu. Su vida es la aplicación práctica de la ley que genera y que produce estos frutos en él. Produce este amor, este gozo, esta paz, esta paciencia, esta benignidad, esta bondad, esta fidelidad, esta mansedumbre, este dominio propio, lo generó todo en él. Y para nosotros Jesús es el arquetipo perfecto. Para nosotros Jesús es el espejo en el que debemos mirarnos, es el objetivo, es la vida que nosotros debemos desear, es la vida que nosotros debemos procurar. Dice el versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para intentar entender esto, me gustaría que fuésemos otra vez a Romanos, esta vez al capítulo 6, uno antes que donde tenéis la marca, si es que la habéis dejado. Yo no. Lo cito solo para intentar arrojar luz acerca de lo que significa el texto que tenemos en Gálatas. Son palabras también del mismo apóstol Pablo, palabras que seguro dijo en presencia de los Gálatas cuando fue la primera vez a ellos y les explicó el Evangelio. Dice así, capítulo 6, versos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Es decir, que en un sentido tú, y sin ese sentido, tú has sido crucificado juntamente con Cristo. Lo que es tu carne, lo que es eso que te convertía en enemigo de Dios, lo que es eso que te atenazaba y te esclavizaba, murió el día que murió Cristo en la cruz. Murió junto con Él. Ya no hay consecuencias negativas para ti, y eso nos gusta mucho a todos, y lo ensalzamos constantemente, y lo decimos constantemente, que las consecuencias de nuestra culpa murieron en la cruz y que somos salvos. Pero lo que viene a decir el versículo de Gálatas, al decir que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos,
es que también ha muerto esa manera de pensar. También han muerto esas pasiones y esos deseos. Ese dejar que los sueños que gobiernan tu vida, los sueños que dirigen tu destino, sean los que tiene la misma carne y que dentro de ti pase a haber unos sueños diferentes, unos sueños que realmente merecen la pena y que no son contrarios a Dios. Y el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Le voy a pedir otra vez ayuda al apóstol Pablo para explicar esto. Entonces, Romanos en el capítulo 8... Romanos capítulo 8, versículo 5 dice esto, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu que habita en vosotros. De la misma manera que Cristo murió en una cruz, vuestra carne murió en una cruz. Pero de la misma manera que Cristo resucitó, vosotros habéis nacido de nuevo. Habéis vuelto a nacer a una vida espiritual, habéis nacido del Espíritu. Y eso significa al menos dos cosas. Por un lado, que ahora estás vivo espiritualmente, y por el otro, que aunque ahora por un poco de tiempo tengas que convivir con la carne, porque Dios en su infinita sabiduría así lo ha decidido durante algún tiempo, algún día también serás librado de esa carne. Y cuando muera esa carne, muera tu cuerpo mortal, serás resucitado del todo. Serás resucitado en la carne. En tu misma carne será que veas a Dios, como decía Job anunciando por el Espíritu Santo lo que había de venir. Tu carne ha muerto en esa cruz y sin embargo tu espíritu ha nacido en esa cruz. Y un detalle muy importante, el Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso como para resucitar a Jesucristo de entre los muertos. El Espíritu Santo es lo suficientemente poderoso como para que Él sea el agente activo que en realidad creó el universo. Y ese Espíritu Santo es el que vive dentro de ti y tiene un poder transformador infinito, que puede cambiar tus circunstancias, que puede, si quiere, puede cambiar lo que tú eres, puede transformarte del todo. Al final este versículo 25 lo que viene a significar es, si el Espíritu te ha dado la vida, si el Espíritu te ha salvado, si el Espíritu te ha rescatado, no es lógico y no es lo normal que lo que tú intentes sea andar por el Espíritu, sea andar en base a lo que dice ese Espíritu. Ya solo queda una pregunta y en realidad es la pregunta del millón, ¿no? Vale, de acuerdo, he entendido que tengo que andar por el Espíritu, que andar por el Espíritu es la solución a producir y generar los frutos del Espíritu en mi vida y a transformarla en aquello para lo que Cristo murió y que es lo que quiere hacer. Ahora bien, ¿qué es esto de andar por el Espíritu? Porque si no, ¿a dónde vamos? No espero resolverlo del todo, porque creo que es una pregunta muy compleja, que lleva mucho estudio y que cuesta una vida descubrir exactamente qué significa exactamente andar por el Espíritu. Pero os voy a dar 3 pinceladas que considero importantes al respecto. Y son muy sencillitas, ¿eh? La primera es que lo que dice es andar por el Espíritu. Andar es una acción, en primer lugar. Andar es algo que hacer. Andar es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú haces con tus piernas, es algo que tú haces con tus pies, es algo que hacer. Eso conlleva un peligro, ¿no? Y sería el que, en cierta manera, nosotros pensáramos que lo que tenemos que hacer es esforzarnos en cumplir algo para lograr la salvación. Y nos haría volver al bucle del principio de que realmente es la gracia de Dios únicamente en Cristo Jesús la que es suficiente para salvarte, de tal manera que tú no tienes que hacer nada. No se trata de hacer en ese sentido de lograr tu propia salvación. También podríamos caer en otro error y es pensar, sí, vale, Dios es el que te salva, pero tú eres el que se santifica. Y sería un error de la misma naturaleza que el otro.
porque tú tampoco puedes santificarte a ti mismo. Tú no puedes generar los frutos que son propios del Espíritu. Son frutos del Espíritu. Y solo Él puede generarlos en tu vida. Entonces, cuando dice que es una acción, si es una acción y la tengo que hacer yo, ¿a qué se refiere exactamente? Es una acción decidida a entregarte a la voluntad de Dios. Es un entendimiento profundo dentro de tu corazón de decir, te pertenezco, Dios, absolutamente, porque tú me creaste y porque además tú me salvaste y me rescataste. Y mi vida ya no es más mía, es tuya. Y yo lo que quiero hacer es cambiar mis deseos, cambiar mis sueños por los tuyos. Quiero cambiar mis deseos y mis sueños por los que son tuyos. Quiero hacer eso. Y eso es un acto voluntario, porque el Espíritu Santo no retuerce el brazo a nadie. El Espíritu Santo trabaja en ti en la medida en la que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en ti. Por un lado es una acción y por otro lado es un proceso. De eso nos habla el hecho de caminar. Un proceso, o si lo prefieres, un camino. Al decir que es un proceso o que es un camino, hablamos de que no es algo que suceda una vez y ya. Es algo que es constante. Es algo que se mantiene en el tiempo y que de hecho va a durar todo el tiempo que tú estés aquí vivo. Es algo que vas a tener que hacer constantemente mientras estés aquí vivo. Y como todo proceso, como cualquier proceso, tiene sus fases, tiene sus etapas, tiene sus cuesta arriba, tiene sus cuesta abajo, sus momentos del camino que son bonitos y que hace buen tiempo, sus momentos del camino en los que hace un frío que pela, en los que hace viento, en los que pasas por la nieve, por el desierto. Es un camino. Un proceso que lleva todo el tiempo que estés aquí, hasta el momento en el que seas librado de esta carne y resucites en gloria delante de Dios. Por un lado es una acción, por otro lado es un proceso, y lo que dice es andad por el Espíritu. Si tenéis la Reina Valera, es la traducción que estáis leyendo, veréis que lo que pone es andar en el Espíritu, me da igual. Por el Espíritu o en el Espíritu. Al final lo que eso viene a significar es que tú no estás solo. Tú no lo tienes que hacer solo. Lo tienes que hacer por el Espíritu o lo tienes que hacer en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo ha pasado a morar dentro de ti. Ha pasado a vivir dentro de ti. De tal manera que tú ya no estás solo. Él está ahí contigo. Digamos que estabas muerto espiritualmente y solamente vivías en la carne. Ahora tu carne ha sido crucificada en la cruz y lo que quedan son vestigios que desaparecerán algún día. Pero dentro de ti ha nacido una naturaleza espiritual. Una naturaleza espiritual que, como toda naturaleza, tiene sus propios instintos. Son instintos que te van transformando poco a poco. En la zona del centro de España hay un árbol que se llama, bueno, lo llamamos roble, pero en realidad es el rebollo, ¿vale? El rebollo es un árbol que, bueno, cuando tú ibas al cole de pequeñito te decían, hay dos tipos de árboles, los de hoja caduca y los de hoja perenne. La hoja perenne era la que no se caía durante el invierno y la hoja caduca era la que sí se caía durante el invierno. Y de repente te encontrabas al rebollo, que es un árbol que le veías con todas sus hojas, pero secas y muertas en invierno. Eso se llama marcescencia. Marcescencia, y es como, aquí hay otro. ¿Vale? El rebollo es marcescente. ¿Qué significa eso? Que la hoja se muere durante el invierno, pero se queda ahí. Y solamente se cae en el momento en el que el brote de la hoja nueva empieza a empujarla y la tira. Eso es lo que significa la marcescencia. Un comentarista lo ponía como un ejemplo ilustrativo de esto y me parece perfecto. Lo vivo desplaza a lo muerto. De eso se trata la acción del Espíritu Santo dentro de ti. Empiezan a hacer algo vivo que desplaza a lo que hay muerto en ti, que va cambiándote de la muerte a la vida. Te transforma tus deseos, transforma tu voluntad, transforma tus sueños, poquito a poco, en un proceso. Y no solo te transforma, además te capacita. Es lo suficientemente poderoso como para capacitarte para hacerlo, cosas que tú no pensabas. Porque el éxito en el camino de santidad de la vida cristiana no está tanto en lo que tú te esfuerces, como en lo que seas capaz de entregarte al Espíritu Santo para que Él te transforme y te moldee. En el punto en el que tú seas capaz de confiar en su poder, para que su poder produzca en ti lo que de verdad tiene que producir.
Y, en último lugar, que el Espíritu Santo esté dentro de ti es una garantía absoluta de éxito. Es una garantía de que Él lo va a llevar a término, Él lo va a concluir, Él lo va a hacer, aquí o después, pero lo va a hacer. Decía Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? ¿Quién os hizo nacer de nuevo, sino el Espíritu? ¿No es el mismo Espíritu que vive en vosotros ahora? Es el mismo Espíritu que os transforma y os capacita en un camino, en un proceso, hasta llegar a ser lo que Dios quiere que seáis. Hasta llegar a ser transformados en la imagen de Jesucristo. Porque muchas veces tenemos el concepto de salvación muy arraigado dentro de nosotros como de una especie de seguro de vida, de he sido librado de una condenación, y eso es una salvación a medias. Porque el propósito de Dios es tu transformación. No es solo el salvarte de las consecuencias de tu pecado, es transformarte en un varón a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Él quiere es hacer un pueblo de gente que sea como Cristo. Lo que Él quiere es transformarte en alguien como Cristo. Utilicemos nuestra libertad en algo que merece la pena, de verdad. Y utilicemos nuestra libertad en hacer lo que más merece la pena, que es andar por el Espíritu, para permitir que Él nos transforme y para permitir que Él produzca en nosotros los frutos que son propios y naturales del Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro, no tenemos palabras suficientes para agradecer lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, Señor, por ese ejemplo supremo de amor y ese ejemplo supremo de entrega, porque no éramos sus amigos, ni siquiera simpatizantes, éramos enemigos, enemigos mortales tuyos, solamente dignos de tu ira, Padre, y de tu castigo. Y sin embargo Él se puso en el medio de esa ira y la tomó sobre sí, solo para regalarnos la salvación a nosotros y el acceso otra vez a ti. Te damos gracias porque hemos nacido por el Espíritu, Señor. Te damos gracias porque hemos sido transformados, porque ahora hay vida en nuestro interior y esa vida está desplazando poco a poco a la muerte, Señor. Porque algún día el Espíritu nos resucitará también en cuerpo y terminará una obra gloriosa, Señor, y nos presentará delante de ti. Padre, queremos entender qué es realmente andar por el Espíritu en toda su dimensión y en toda su plenitud. Y queremos hacerlo, Señor. Queremos entregarnos a ti para que tú nos transformes en aquello que tú quieres hacer. Y rogamos la ayuda inestimable y pedimos el poder de tu Santo Espíritu. En el precioso nombre de Jesús. Amén.